Bien, muchísimas gracias por la presentación y bueno, antes de comenzar, también me gustaría dar las gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. No sé si, bueno, no creo que ubiquen dónde está esta universidad, pero bueno, si sabéis más o menos dónde está la capital de España, Madrid, nosotros estamos un poquito más abajo, exactamente en el centro de España. Bueno, en esta presentación lo que voy a comentar, aparte de más o menos de qué es y cómo es mi investigación, es sobre el análisis del movimiento humano y cómo se realiza este tipo de análisis o captura de movimiento y para qué lo he usado yo en mi investigación. Tanto voy a seguir el siguiente índice. En primer lugar, vamos a analizar qué es el movimiento humano, cómo se analiza y para qué sirve su análisis, para pasar a distintas formas de hacer este seguimiento corporal o tracking para análisis del movimiento humano y de ahí pasaré a mostrar tres ejemplos de mis investigaciones, una de las cuales hace un estudio de un paradigma que se comentaré más adelante, se llama el dual tasking, seguido por un estudio donde realizaré, mejor, donde se realizó, mejor dicho, una automatización de una prueba observacional haciendo uso de redes neuronales, machine learning, y un tercer estudio donde se entrenó una inteligencia artificial para que aprenda a andar, es decir, que pueda generar datos realistas de la marcha humana. Espero haber cuadrado bien el tiempo, se me da bastante mal em, ser capaz de ajustarme. Bueno, creo que he preparado esta presentación bien para ajustarme a un tiempo que no sea muy prolongado. Entonces, en primer lugar, un concepto clave de esta presentación es la marcha humana. Bien, pero ¿qué es la marcha humana? La marcha humana se define como un modo de locomoción bípedo que requiere la coordinación precisa de los sistemas musculoesqueléticos, nervioso y cardiorrespiratorio para lograr un avance eficiente y estable. Bien, de ahí nos surge otro concepto importante, que es el ciclo de la marcha, o también conocido como zancada, que es la unidad fundamental de este análisis de la marcha. Este análisis, esta unidad fundamental abarca desde el contacto inicial de un pie con el suelo hasta que el pie contrario vuelve a hacer contacto, perdón, hasta que el mismo pie vuelve a hacer contacto con el suelo. Se le conoce como zancada o ciclo de la marcha y es la unidad fundamental en nuestro análisis. Seguramente durante esta presentación lo voy a estar repitiendo bastante esta palabra. Bien, el ciclo de la marcha se divide en dos fases principales, la fase de apoyo y la fase de balanceo. La fase de apoyo representa aproximadamente el 60% del ciclo de la marcha y abarca desde el contacto inicial de un pie con el suelo hasta que el pie contrario hace contacto con el suelo, es decir, hasta que se da un paso. En la fase de balanceo, por otro lado, se cubre el 40% restante del ciclo y corresponde al movimiento del pie en el aire hasta que vuelve a hacer contacto con el suelo, que es una fase crucial para la progresión del cuerpo hacia adelante. En esta imagen que estaba mostrando aquí corresponde a una zancada derecha que inicia en el contacto inicial del pie derecho con el suelo y termina cuando el pie derecho vuelve a hacer ese contacto con el suelo. Bien, ya sabemos qué es la marcha, ahora tenemos que saber cómo es el análisis de la marcha, cómo se realiza de forma clínica el análisis de la marcha para poder detectar alteraciones motoras. Entonces, existen dos enfoques principales. En primer lugar, la evaluación observacional de la marcha o OGA de sus siglas en inglés, evaluación cuantitativa de la marcha o QGA. Cada una de ellas cuenta con sus ventajas y sus limitaciones. En primer lugar, el análisis observacional de la marcha se basa en la observación visual por parte de un clínico, que para ello se hacen uso de escalas estandarizadas, como puede ser POMA o Time and Go, que permiten evaluar la simetría, estabilidad y calidad de la marcha, lo cual tiene una gran ventaja de que es fácil de aplicar y accesible, ya que no requiere ningún equipamiento especializado, pero presenta unas limitaciones importantes, ya que es subjetiva y depende en gran medida de la experiencia del evaluador, que puede generar variabilidad en los resultados. Por ejemplo, si una persona presenta una alteración motora que está en un estadio muy inicial, es posible que estas alteraciones sutiles en su marcha no sean detectadas por este tipo de prueba. Es posible que el clínico o el evaluador no sea capaz de distinguir estas pequeñas alteraciones. Por ello, además, también depende mucho de cómo es la experiencia de este evaluador a la hora de detectar de analizar este tipo de marchas. Por otro lado, en el análisis cuantitativo de la marcha se hace uso de herramientas tecnológicas para capturar el movimiento con una alta precisión. Con estas herramientas se pueden obtener los parámetros de la marcha, que evalúan diferentes dimensiones de la marcha, como puede ser cinemática o cinética, que nos permiten analizar el movimiento humano de una forma más objetiva y precisa. Pero este sistema presenta también un problema y es que es bastante costoso y requiere de equipamientos especializados.
también dificultando su aplicación en entornos cotidianos, ya que para poder realizar este análisis es necesario realizarse en laboratorios especializados que cuenten con el equipamiento necesario. Por tanto, ambos enfoques presentan unas ventajas y unas limitaciones, desde OGA, que es fácil de usar y accesible, hasta QGA, que presenta una mayor objetividad y precisión. La combina, pero a la vez ambos presentan limitaciones. Uno es subjetivo y otro requiere equipamiento especializado. La combinación de ambos enfoques o ambos métodos podría ofrecer una visión más completa para el análisis clínico de la marcha. Bien, en la anterior diapositiva, cuando he comentado del análisis cuantitativo de la marcha, he comentado el estudio de los parámetros de la marcha. Pero ¿cuáles son estos parámetros? Los parámetros de la marcha se clasifican en tres tipos: los espaciotemporales, los cinemáticos y los cinéticos, evaluando cada uno de ellos diferentes partes y dimensiones del movimiento humano. A continuación, lo que voy a realizar, voy a analizar cada uno de estos parámetros de una manera muy sutil para poder tenerlos en mente. En primer lugar, tenemos los parámetros espaciotemporales, que se dividen a su vez en tres tipos, que nos permiten evaluar la marcha del individuo en términos de tiempo, de espacio y de la combinación entre ambos. Teniendo en primer lugar los parámetros temporales, que se centran en la dimensión del tiempo y nos proporcionan información clave sobre la duración de cada fase de la marcha, como puede ser la cadencia, que mide el número de pasos por minuto; el tiempo de zancada, que representa la duración de un ciclo completo de la marcha; o el tiempo de paso, que mide el intervalo entre el contacto de un pie y del pie contrario. Por otro lado, tenemos los parámetros espaciales, que miden las características geométricas de la marcha, es decir, en la dimensión del espacio, como pueden ser los que podemos observar en esta imagen, como el ancho de paso, que mide la distancia lateral entre la distancia vertical entre los dos pies; la longitud de zancada, que mide la distancia entre dos apoyos consecutivos del mismo pie; o la distancia o la longitud de paso, que mide la distancia entre dos apoyos de pies contrarios. Finalmente, los parámetros espaciotemporales, que combinan tanto el espacio como el tiempo, como puede ser la velocidad de la marcha, que relaciona la distancia recorrida con el tiempo empleado; o la velocidad espontánea de la marcha, que es la velocidad a la que una persona camina de manera natural, y es muy diferente entre cada uno de nosotros, y eso lo podéis comprobar ustedes, como algunos de nosotros andamos muy rápido y otros, sin embargo, de forma natural andan más lento. Bien. Ahora, pasando a los parámetros cinemáticos, estos nos proporcionan una información más detallada sobre cómo se mueven las diferentes articulaciones del cuerpo a lo largo de la marcha. Bien, el cuerpo humano se puede dividir en tres planos anatómicos. El análisis cinemático lo que se basa es la observación del movimiento en cada uno de estos tres planos. Tenemos por un lado el plano frontal, que analiza los movimientos de abducción-abducción, es decir, los desplazamientos laterales con respecto del cuerpo. Se puede observar aquí la abducción-abducción de tobillo, que son esenciales para mantener la estabilidad y evitar caídas. El plano transversal, que mide la rotación interna y externa de las articulaciones, proporcionando información sobre la alineación y la coordinación de los segmentos durante la marcha. Y el plano sagital, que evalúa los movimientos de flexión-extensión, los cuales son los responsables del avance del cuerpo hacia adelante. En esta imagen que se puede observar aquí tenéis un ejemplo de cómo son los parámetros cinemáticos normales en los tres planos anatómicos para las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo. Para finalizar, con los parámetros de la marcha tenemos los parámetros cinéticos, que analizan cómo interactúan las diferentes fuerzas durante la marcha, como la gravedad, las fuerzas musculares, la inercia o las fuerzas de reacción contra el suelo. En estas gráficas de aquí se observan las fuerzas de reacción contra el suelo en tres ejes. Bien, perdón. Bien, ya hemos visto qué es la marcha, cómo se analiza clínicamente y los diferentes parámetros que tiene la marcha. Pero ¿para qué nos sirve el análisis de la marcha? ¿Para qué sirve analizar cómo anda una persona? Bien, el estudio de la marcha de una persona nos ofrece una ventana directa al estado de salud de esta misma persona y de sus capacidades funcionales. Analizar cómo caminamos nos puede ofrecer información valiosa sobre nuestra condición física y cognitiva. Por ejemplo, el análisis de la marcha nos puede ayudar a identificar problemas de salud como el deterioro cognitivo leve, Parkinson o el síndrome de fragilidad, entre otro tipo de patologías. Bien, vamos a ver un ejemplo de este tipo, de para qué se puede realizar o cómo realizar un análisis de la marcha, o de la detección de un tipo de enfermedad con el análisis de marcha, mejor dicho. La marcha es un reflejo entre la interacción entre las funciones motoras y las redes neuronales encargadas de la planificación y el control de movimiento.
Diversos estudios han demostrado que alteraciones sutiles en los patrones de marcha pueden ser indicadores tempranos de condiciones como el deterioro cognitivo leve o otras demencias. Detectar de manera temprana estas alteraciones nos permite desarrollar estrategias de prevención para mitigar el impacto de este tipo de demencias como el deterioro cognitivo en la vida de las personas. Pero bien, ¿cómo se realiza este análisis o cómo vamos a poder ver si se está produciendo un deterioro cognitivo simplemente analizando la marcha? Para ello surge lo que se conoce como el paradigma de las tareas duales. Para evaluar la relación entre la función cognitiva y la marcha se utiliza este paradigma, el paradigma del dual tasking o de las tareas duales, que consiste en la realización simultánea de una tarea motora, como es caminar, es decir, la marcha, y una tarea cognitiva, como puede ser contar hacia atrás en voz alta del 100 al 0 de 3 en 3, es decir, una tarea que nos requiere esta atención dividida. Este enfoque lo que hace es identificar la interferencia cognitivo-motora, ya que en individuos con deterioro cognitivo leve se observa un mayor coste en la ejecución de la marcha bajo condiciones de doble tarea. Por ejemplo, en esta imagen de aquí es un estudio de Ahmed Sadat, donde se puede observar cómo las personas con deterioro cognitivo leve, en color naranja, presentan tiempos de zancada más prolongados o más elevados en comparación con el grupo de control, color azul, que no sufren ningún tipo de deterioro cognitivo. Ya se observa como en la marcha simple, simplemente en el acto de caminar, ya se observa una diferencia entre el grupo de control y el grupo de deterioro cognitivo. Sin embargo, cuando estas personas se someten a una condición de doble tarea, la diferencia aumenta de manera considerable, de tal forma que es más fácil o es posible detectar si esta persona está empezando, si una persona está empezando a desarrollar este tipo de demencia, de deterioro cognitivo. Bien, una vez visto estos ejemplos, vamos a ver cómo poder realizar estos análisis de la marcha, cómo poder obtener estos parámetros de la marcha. Para ello, vamos a utilizar diferentes sistemas de tracking corporal, como pueden ser los sensores de movimiento y posicionamiento, como son acelerómetros o giroscopios, que permiten detectar la orientación, aceleración y rotación del cuerpo. También tenemos cámaras para la captura visual, como son las cámaras 2D, que nos permite capturar imágenes planas, es decir, en las dos dimensiones RGB, que utilizando un software de visión por computador o de aprendizaje automático, somos capaces de obtener o de estimar la posición de las articulaciones que nos va a permitir realizar este análisis de marcha. En esta imagen podéis ver un ejemplo en el que me he tomado yo una foto y la he pasado por un algoritmo de visión por computador que me ha permitido obtener la posición de mis articulaciones utilizando simplemente una cámara 2D tradicional, una webcam como la que estoy utilizando ahora mismo. Para las cámaras, también tenemos las cámaras 3D de profundidad, como las que se utilizan en el sistema Kinect, que nos proporcionan datos tridimensionales sobre la forma y la posición del cuerpo en el espacio. En este caso, no sé si alguno de ustedes ha utilizado un Kinect alguna vez, pero lo que hace es proyectar un patrón de luz infrarrojo sobre la escena que va a rebotar en los objetos y se va a permitir capturar con un sensor que tienen este tipo de cámaras cuánto tiempo ha tardado esa luz infrarroja en rebotar sobre la escena, lo que nos va a permitir obtener o detectar qué objetos están delante de la cámara, de tal forma que se va a poder calcular la profundidad de estos cuerpos con respecto a la cámara y así poder obtener la silueta y el contorno del cuerpo y así estimar la, la posición de las articulaciones, por ejemplo. Y por otro lado tenemos las cámaras con reflectores pasivos infrarrojos, que lo que realizan es la reflexión de la luz infrarroja para detectar unos marcadores específicos que se colocan sobre el cuerpo. Se colocan unos marcadores específicos, unos marcadores pasivos en el cuerpo de los participantes. Esta serie de cámaras, que normalmente suelen ser varias cámaras colocadas en la habitación, reflejan una luz infrarroja y con estas reflexiones que se producen en estos marcadores somos capaces de poder obtener la posición con una precisión milimétrica de dónde está cada uno de estos marcadores. También tenemos sensores especializados, como pueden ser sensores de presión, plantillas sensorizadas, etcétera, y también nos va a permitir capturar estos movimientos. De ahí, para poder obtener ya los parámetros de la marcha, luego será necesario realizarlos con un software avanzado de análisis de movimiento, puede ser tanto de algoritmos de procesamiento como de algoritmos de visión por computador o de aprendizaje automático para poder obtener esta información o estas articulaciones de las que podremos sacar los parámetros de la marcha. Algunos de los ejemplos de sistemas de capturas que yo he podido usar, tanto que disponemos en mi universidad, son este típico que es utilizando una cámara RGB tradicional y un software, en este caso,
un modelo de Deep Learning desarrollado por Google, en este caso MediaPyPose, que está basado en BlazePose, que permite obtener 32 puntos clave del cuerpo humano de manera tridimensional. De esta forma seríamos capaces de poder obtener los parámetros de la marcha. No solo está MediaPy, hay bastantes modelos como pueden ser OpenPose, AlphaPose, BitPose, etcétera. También contamos con un sistema de tracking inercial, un ejemplo, en este caso es el sistema XSense, que lo que tiene cada uno de estos sensores, estas cajitas naranjas que se pueden observar aquí, son acelerómetros, giroscopios y magnetómetros, los que nos permiten obtener o proporcionar medidas inerciales con 9 grados de libertad, colocándose 17 de estos sensores en el cuerpo de los participantes. Yo aquí los tengo colocados, se pueden observar, aquí podéis ver la colocación de estos 17 sensores. Somos capaces de obtener de manera precisa cómo es el movimiento del cuerpo para poder analizar la marcha. Aquí podéis ver un ejemplo de esta captura, donde estoy aquí yo andando. Se puede ver como a tiempo real no es necesario ningún tipo de de procesamiento previo, sino de, perdón, postprocesamiento, sino que a tiempo real ya somos capaces de obtener esta información de la posición de mis articulaciones. Bien, el siguiente sistema que también disponemos es el sistema OptiTrack, que hace uso de 8 cámaras, las que, como he comentado, colocándose unos marcadores infrarrojos en el cuerpo de los participantes, tenemos 8 cámaras colocadas siguiendo esta disposición en el laboratorio que emiten una luz infrarroja que rebota en cada uno de estos marcadores, lo que nos permite obtener de manera milimétrica la posición en tridimensional de cada uno de estos marcadores. De todos los sistemas que he comentado, este es el más preciso de todos. También cuenta con una serie de desventajas que comentaré más adelante, pero podéis ver aquí un ejemplo de cómo se está realizando la captura a tiempo real también de de este tipo de marcha o de movimiento. Bien, una vez que ya hemos visto qué es la marcha, cómo es el análisis de marcha, los diferentes parámetros y las diferentes formas de capturar, voy a pasar a mostrar 3 casos de estudio de para qué he usado yo el análisis de marcha en mi investigación. Y como he comentado anteriormente, el análisis de la marcha, mientras se realiza otra tarea, es decir, mientras se está haciendo el paradigma del dual tasking, se puede utilizar como diagnóstico del deterioro cognitivo. Bien. Si ahora pensamos, muchos de nosotros, entre los cuales yo me incluyo, estamos constantemente realizando una doble tarea mientras andamos, que es hacer uso del teléfono móvil o el smartphone mientras caminamos. Si somos capaces de detectar alteraciones al caminar utilizando el teléfono móvil, se podría llegar a utilizar este smartphone para poder detectar el deterioro cognitivo leve de manera transparente al usuario. Por tanto, en este estudio lo que se pretende es evaluar el efecto de las tareas duales haciendo uso del teléfono móvil en la variabilidad de la marcha, con el fin de que en un futuro poder establecer un punto de referencia en el diagnóstico del deterioro cognitivo. Por tanto, en este estudio lo que pretendemos es responder a 2 preguntas de investigación: qué tareas realizadas con el teléfono móvil mientras se están dando, es decir, en movimiento, presentan cambios característicos en los parámetros de la marcha, y cuáles son especialmente característicos a edades adultas, a edades avanzadas. Entonces, para llevar a cabo este estudio se ha contado con una población de 30 individuos, de los cuales el 34% eran mujeres y el 66% hombres, teniendo una edad media de 44 años, y además realizando un balanceo entre diferentes grupos de edad en base a la teoría de Carl Jung, que divide las 3 fases de la adultez, de los 18 a los 34 años, una fase, de los 35 a los 55 otra fase, y de los 56 años en adelante otra fase, de tal forma que tenemos 10 participantes por cada uno de estos grupos. Conseguimos una población en las diferentes fases de la adultez balanceadas. Para poder participar en este experimento no es necesario cumplir una serie de parámetros de inclusión, como hacer uso diario del smartphone, ya que al fin y al cabo, si no lo usas de manera diaria, sí que obviamente este smartphone va a tener un gran efecto en tu marcha. Por eso también es necesario hacer un uso semanal de aplicaciones de comunicación, búsquedas de internet y multimedia, ya que no queríamos añadir un sesgo al estudio al contar con personas participantes que no sabían hacer uso del teléfono móvil. Además, no haber sido diagnosticado con ningún tipo de deterioro cognitivo, ni tampoco tener ninguna patología motora o lesión que afectase la marcha, y que para este estudio se pretendía solo contar con personas sanas. Para llevar a cabo este estudio se ha utilizado el sistema de tracking inercial XSense, el que enseñé
en las anteriores diapositivas. Para ello se ponen 17 sensores corporales en el cuerpo de los participantes. Además, se les tiene que calcular varias dimensiones antropométricas, como son la altura, la anchura de hombros, longitud del pie, etcétera, para poder calibrar este sistema. Y de ahí se pasan a realizar las diferentes marchas. En este caso, los participantes van a realizar una marcha realizando las diferentes tareas duales a través de un pasillo de 24 metros de longitud. Por tanto, vamos a analizar marchas de unos 48 metros en total. Para los experimentos nos hemos basado en la taxonomía básica de interacción con el teléfono móvil Husbit, que clasifica las tareas en cuatro grupos: las tareas psicomotoras, las de producción, las de exploración y las de consumo. Para nuestro experimento, cada una de estas personas va a realizar un total de 15 pruebas o marchas. Y además, para evitar el sesgo en el análisis debido al cansancio, el orden de las pruebas se va a realizar de manera aleatoria. Es decir, cada participante ha realizado las pruebas en un orden diferente a los anteriores. Las pruebas que realizan los participantes son una marcha normal, es decir, sin ningún tipo de doble tarea, simplemente andar por el pasillo, dos marchas o dos tareas, dos marchas con dobles tareas base, es decir, sin hacer uso del smartphone, como pueden ser las tareas B1 o B2, como B1, en la cual los participantes tenían que contar hacia atrás en voz alta del 100 al 0 de 3 en 3, mientras andan tenían que decir 100, 97, 94, 91, así. Luego contamos con las tareas haciendo uso del teléfono móvil, como son las tareas psicomotoras, como la M2, en los cuales los participantes tenían que mover iconos a través de los distintos escritorios de su teléfono móvil. Las tareas de producción, en la cual los participantes debían escribir un mensaje de texto, grabar un audio y grabar un vídeo. Las tareas de exploración, como E2, en la cual los participantes debían contar en una imagen de Buscando a Wally que le proporcionábamos en su teléfono móvil cuántas personas tenían sombrero de color amarillo, realizando los típicos gestos de interacción como hacer zoom, desplazarse, etcétera. Y por último, las tareas de consumo, en la cual los participantes tenían que leer un texto, escuchar un audio y ver un vídeo. Bien, mientras estaba explicando cuántas tareas se realizan en este experimento, habéis podido ver un ejemplo de un vídeo de uno de los participantes realizando estas tareas duales mientras camina. Bien, una vez obtenidos todos estos datos de los experimentos, al fin y al cabo vamos a tener las posiciones tridimensionales de las articulaciones, es necesario poder obtener los parámetros de la marcha para poder analizar si se están produciendo o no alteraciones al realizar este tipo de tareas duales. Para ello, los parámetros calculados van a ser espaciotemporales, como tenemos los espaciotemporales de aceleración medio lateral o la velocidad. También tenemos cuatro parámetros temporales, como cadencia, duración de la fase de apoyo, de balanceo y de doble soporte. Y tres parámetros espaciales, como la máxima altura del pie, máxima altura de tobillo y longitud de zancada. En este cuadro se pueden observar los resultados de esta evaluación, que bueno, los voy a explicar ahora más adelante, pero es necesario comentar que antes de poder realizar un análisis es necesario primero realizar una normalización de estos datos. No podemos tratar con estos datos directamente. En primer lugar, va a ser necesario quitar estas dimensiones de los datos. Por ejemplo, para la longitud de zancada no es lo mismo la longitud de zancada de una persona que mide 1,95 que la de una persona que mide 1,90, perdón, que mide 1,50. Por tanto, es necesario realizar una normalización, como puede ser dividir la longitud de zancada entre la altura de la persona, de tal forma que acabaremos teniendo todos los parámetros adimensionales. Y a partir de ahí empezamos con el análisis. Bien, para este estudio se han realizado un análisis en tres fases. En esta primera fase, que voy a mostrar aquí, se divide también en dos partes, donde primero vamos a comparar las tareas duales, es decir, las tareas duales base, es decir, que no hacen uso del teléfono móvil, contra las marchas simples, y luego en una segunda parte las tareas duales haciendo uso del teléfono móvil contra las marchas simples, de tal forma que podamos analizar si las tareas duales haciendo uso del teléfono móvil presentan o no efecto y si es mayor que las tareas duales haciendo las tareas duales base. Por tanto, en primer lugar, en esta primera parte donde vamos a comparar las marchas simples con las tareas duales base sin hacer uso del teléfono móvil, podemos ver
cómo podemos, cómo observamos un efecto en los parámetros de la marcha, sobre todo en la duración de zancada, velocidad y cadencia, contando con p-valores menores a 0,01. De tal forma que podemos ver cómo estas tareas duales base ya presentan por de por sí un efecto en la marcha. Además, parámetros como longitud de zancada, duración de las fases de la marcha principales y la aceleración medio lateral también son afectadas con p-valores menores a 0,05. Por tanto, esto lo pueden probar ustedes. Si intentáis hacer una marcha, si alguien os está mirando y andáis normal y luego realizáis lo mismo, pero en vez de andar, simplemente andar, lo que realicéis una tarea dual como puede ser la de contar del 100 al 0 de 3 en 3 en voz alta, vais a comprobar cómo la persona que os esté viendo os lo va a decir seguramente que no estáis andando de la misma manera. Y estáis andando, pero realizando los pasos más cortos, a una velocidad menor o dando zancadas más cortas. Pero bien, si ahora comparamos las marchas simples con las tareas duales haciendo uso del teléfono móvil, podemos observar cómo se está produciendo una mayor interferencia cognitivo-motora, pasando de 3 a 5 parámetros los altamente afectados con p-valores menores a 0,001. De la misma manera que los demás parámetros también presentan alteraciones contando con p-valores menores a 0,05. Por tanto, podemos ver cómo las tareas duales haciendo uso del teléfono móvil producen un mayor efecto en la marcha que las tareas duales base. Si ahora en esta segunda fase realizamos el análisis comparando qué tipo de tarea presenta más efectos, comparando cada una de las tareas con las marchas simples, de tal forma que podemos observar qué tarea cognitiva presenta o no más efectos, podemos observar primero cómo las tareas duales base, como las que no hacen uso del teléfono móvil, sí que presentan efectos las dos en los parámetros como duración de zancada, velocidad y cadencia, si bien la tarea B1, la de contar del 100 al 0 de 3 en 3, presenta más efectos que la tarea B2. Pero si bien vemos que las tareas duales haciendo uso del teléfono móvil presentan una mayor interferencia cognitivo-motora, sobre todo en las tareas de exploración, como E4, en la cual el participante tenía que trazar en Google Maps una ruta entre diferentes puntos, la tarea psicomotora M5, en la cual se debía leer un texto y marcar todas las palabras que empezasen por A o por E, o la tarea P3, donde los participantes tenían que grabar un vídeo. De la misma manera, es interesante destacar como la tarea P2, en la cual los participantes tenían que grabar un audio contando algo que iban a hacer el siguiente fin de semana, no presentaban ningún efecto en la marcha, a diferencia de la tarea C2, que es escuchar un audio que sí presentaba efectos. Bien, por último, en este estudio, en esta última fase, se calcularon la correlación para poder examinar si se estaba viendo relaciones entre la edad y las alteraciones de la marcha mientras realizaban estas tareas duales. En primer lugar, revisando la marcha simple, sí se puede observar cómo se producen unas correlaciones negativas en parámetros como velocidad, cadencia, longitud de zancado, máxima altura del tobillo, donde podemos ver cómo se disminuyen a medida que la edad avanza, en una misma medida que las tareas duales base, que podemos ver cómo presentan pendientes similares, disminuyendo en medida similar a medida que la edad aumenta. Ahora bien, si comprobamos las tareas duales haciendo uso del teléfono móvil, podemos observar cómo se producen un efecto mucho más elevado a medida que la edad del participante aumenta. Por tanto, con estos resultados podemos intentar en un futuro detectar de manera precoz el deterioro cognitivo leve mientras se está andando haciendo uso del teléfono móvil de manera transparente el usuario. Sin que el usuario lo sepa, se puede estar intentando, se puede estar evaluando la forma en la que camina y así intentar detectar si esta persona tiene posibilidad de estar sufriendo este tipo de demencia de manera precoz. Por otro lado, vamos a pasar a este segundo estudio. Seguramente muchos de vosotros conocéis a algún familiar o conocido que haya sufrido una caída, una persona mayor que haya sufrido una caída. En mi caso, hace bastante poco, mi abuela, por ejemplo, sufrió una caída y se rompió la cadera. Es algo bastante normal en personas de edad avanzada. Pero ¿hay alguna forma de intentar predecir cuál es el riesgo de que una persona sufra una caída? No de predecir la caída ni de detectar su caída, sino de intentar calcular cuál es el riesgo de que una persona tenga o no una caída, ya que si sale que una persona tiene un riesgo elevado de tener caída, lo mismo hay que vigilarla más o intentar concienciarla de que no ande sola, por ejemplo. Bueno, pues hay diferentes tipos de pruebas, como puede ser la prueba POMA, que permite a un clínico que evalúa de manera visual
y proporciona una puntuación a la persona indicándole el riesgo de que esta persona sufra o no una caída. Esta prueba, la POMA, se divide en dos partes: POMA B, que se encarga del balance, y POMA G, de la marcha. Por tanto, en este estudio preliminar, lo que se pretendía era realizar la automatización de esta prueba POMA G, POMA de la marcha, haciendo uso de un sistema de captura óptico y aprendizaje profundo. De tal manera que se va a obtener la marcha de una persona haciendo uso de un sistema de captura que explicaré más adelante. Se van a calcular los parámetros cinemáticos de esta marcha, que alimentarán a un modelo que devolverá la puntuación de cada uno de los ítems de esta prueba clinimétrica. Entonces, para este estudio se ha utilizado el sistema de captura óptico, el OptiTrack, el que se le colocaban una serie de marcadores reflectivos de infrarrojos al cuerpo del participante, y con una serie de cámaras se va a emitir esa luz, de tal forma que se va a poder detectar la posición de cada uno de estos marcadores. Y para ello se ha contado con un laboratorio que dispone de 8 de este tipo, estas 8 cámaras OptiTrack. em, Normalmente en este tipo de laboratorio se cuenta con 8, 12, 16 de estas cámaras, que se utiliza bastante en salas de captura de movimientos para temas de animación y cine, a los cuales hemos podido contar con una serie de participantes a los que se les ha colocado 22 de estos marcadores reflectivos utilizando el protocolo de Helen-Hayes, y se les ha pedido que realicen diferentes marchas. A estos datos, donde vamos a poder obtener la posición X y Z de cada uno de estos marcadores, han tenido que realizar un procesamiento diferente al del anterior estudio, ya que al tratarse en este caso de datos ópticos de las cámaras, es muy probable que estos marcadores sufran oclusiones. Por ejemplo, el marcador que se coloca en el muslo es muy típico que la persona, mientras está caminando con la mano, lo tape. Entonces, para poder realizar este procesamiento, obtener estos parámetros de la marcha, es necesario primero eliminar estas oclusiones realizando una interpolación de los valores faltantes. Una vez que está realizada esa interpolación, se van a calcular los parámetros cinemáticos. En este caso se han calculado 38 parámetros cinemáticos. En el anterior estudio fueron espaciotemporales. En este se van a obtener estas gráficas cinemáticas de los movimientos articulares. Una vez que se tienen, como la superficie de grabación no es muy pequeña y es uno de los limitantes de este tipo de sistemas, en este caso tenemos una superficie de 6 por 4 metros, es necesario eliminar los datos de los giros y de las zancadas anteriores y posteriores a estos giros, ya que se están produciendo aceleraciones y deceleraciones que afectan a estos parámetros. De ahí ya se produce un aumento de datos, basándonos en ventanas temporales, para así poder contar con más datos para el entrenamiento de nuestros modelos. Bien, la prueba POMA-G la podéis observar aquí, donde son una serie de ítems que se tienen que ir clasificando. Por ejemplo, el ítem de comienzo de la marcha: si duda o vacila múltiples veces, se le pone un 0; si no vacila, se le pone un 1. La simetría de los pasos: si la longitud de los pasos no son simétricos, pues un 0; si los pasos son iguales en longitud, pues se le pone un 1. Por tanto, nuestro sistema va a tener 10 clasificadores, cada uno de estos para cada ítem de la prueba POMA de la marcha. Por ejemplo, el de los pasos simétricos, que nos va a devolver 0 si los pasos no son simétricos, 1 si lo son; o la continuidad de la marcha, y nos devolverá 1 si los pasos son continuos o 0 si no lo son. Cuanta mayor puntuación, mejor. Y tenemos dos clasificadores que no son binarios. Todos los demás son binarios, menos estos dos, que tienen que clasificar entre tres clases, como son el de la trayectoria, que me va a devolver 0 si hay una marcada desviación en la trayectoria, 1 si hay una desviación moderada, y 2 si no hay desviación. De la misma manera, para la del tronco, que me marcará 0 si hay una marcada oscilación, 1 si es una oscilación media, o si no hay oscilación pero sí que se flexionan las rodillas o se abren los brazos para mantener la estabilidad, o 2 si no hay ningún tipo de estas ayudas o de oscilaciones. Para las clasificaciones se ha utilizado la arquitectura de Transformer, que estoy seguro de que muchos de ustedes las conocen, pero solamente nos hemos quedado con la parte del codificador de este Transformer. Más concretamente, la arquitectura utilizada es esta de aquí. Esta red va a recibir como entrada una serie de secuencias de datos, siendo cada dimensión un parámetro cinemático. Es decir, cada una de las dimensiones de estas secuencias de datos va a ser un parámetro cinemático, como puede ser la flexión-extensión de la rodilla o la abducción-abducción del tobillo, por ejemplo.
que pasará a una capa de input embedding donde se va a calcular, donde se va a obtener el vector de representación de esta marcha. Para ello, lo que hemos utilizado es una red convolucional unidimensional para obtener este fragmento, este vector de representación. De tal forma que tenemos el mismo kernel que Stride y de esta forma podemos obtener representaciones de los fragmentos de cada articulación y calcular las relaciones entre ellas. Esta es una de las claves por las que estos modelos han dado tan buenos resultados en este estudio. Es por hacer uso de este tipo de red convolucional unidimensional para obtener el vector de representación. Luego ya se le añade la información temporal o posicional, con el positional encoding añadimos esta temporalidad a la secuencia de datos y ya el resto es la típica arquitectura de transformer que no voy a centrarme mucho en ella, donde se calcula, se hace las capas de atención, la normalización, etcétera. Bien, ¿por qué un transformer y no otro tipo de red, como una red convolucional, un procesamiento multicapa o una red recurrente? Pues hemos utilizado transformers porque son muy buenos capturando dependencias temporales tanto globales como locales. Y al fin y al cabo, en la marcha, todas las articulaciones trabajan en conjunto para lograr un avance eficiente y estable. Por tanto, con los transformers nos permite capturar estas relaciones intraarticulares de una mejor manera, al contrario que pasan con otras redes como las LSTM o las redes recurrentes con celdas LSTM, por ejemplo, que probamos y no daban tan buenos resultados como estos transformers. Además, son muy efectivos en la modelización de dependencias a largo plazo, lo cual es crucial en análisis de marcha para identificar patrones complejos que se extienden a lo largo de toda la secuencia de movimiento. Son modelos muy adaptables para todo tipo de tareas y datos y presentan un rendimiento bastante elevado. Además, para evitar hacer los modelos muy grandes y evitar además el sobreajuste que se puede ocasionar, se ha realizado un proceso inicial de selección de características. Es decir, a cada uno de estos modelos no se le van a proporcionar las 38 características cinemáticas, sino que en primer lugar se ha hecho uso de un clasificador, un random forest, para cada ítem de la clasificación y se ha calculado la importancia de cada una de estas características cinemáticas a cómo contribuyen a la reducción de la impureza en los nodos de decisión. De tal manera que a los modelos solo se le pasan las características que aporten hasta el 80% de la importancia a esta reducción. Es decir, a cada modelo solo se le va a proporcionar las características para clasificar ese ítem. Por ejemplo, el ítem para el clasificador que detecta si hay oscilación en el tronco, su valor más importante es la característica cinemática de la oblicuidad del tronco. De esta forma vamos a evitar pasarle tanta información a los modelos que seguramente sea inútil para clasificar ese ítem que se está clasificando y de esta forma también intentar evitar un poco el sobreajuste que pueda ocurrir. Este es el resultado del entrenamiento. Podemos ver las curvas de validación y entrenamiento, perdón, las curvas de pérdidas para la validación y entrenamiento de estos 10 modelos, donde podemos ver cómo se llega muy pronto a una convergencia, obteniendo unos resultados, unas curvas ROC bastante buenas, dando unos resultados muy prometedores, sobre todo si vemos este cuadro donde podemos ver en primer lugar las características que han necesitado cada uno de los modelos, por ejemplo el IG, el detectado, el que se encarga de ver si hay problemas al iniciar la marcha, necesita 10 características cinemáticas y otros como el LSH solo necesitan 4. Bien podemos observar que la exactitud o el accuracy medio calculado está en torno al 97,56%, con un F1 score del 96 y un OutRock del 99%. Si bien es cierto que los modelos que no son binarios, como PH y TK, presentan unas accuracies bastante menores que las de los otros modelos binarios. Aún así, son accuracies bastante buenas. Esto lo podemos ver mejor en la matriz de confusión, donde podemos ver que casi todos los modelos están funcionando a la perfección, menos el clasificador del modelo encargado de detectar si hay oscilaciones perdón, oscilaciones no, si hay desviaciones en la trayectoria, que le está costando clasificar estos primeros ítems de, de estos primeros ítems de la clasificación de la prueba POMA, en el que se marca si hay una marcada desviación o una desviación moderada. Es decir, al modelo le está costando distinguir cuánto es desviación moderada y cuánto es desviación marcada. Esto también para una persona es una tarea bastante complicada. Sí que es normal, es explicable por qué este modelo no está dando tan buenos resultados. Sin embargo, la de no hay oscilación, no hay desviación ninguna, sí que la está dando de manera correcta.
Bien, por último voy a pasar al último de los estudios, que para mí es el más bonito de todos, el que más me ha gustado, en el cual, mientras realizamos los anteriores estudios, nos dimos cuenta de un problema. Es muy difícil obtener datos reales de marchas de personas. Poder contar con grandes poblaciones para realizar estos experimentos es una tarea muy difícil. Por tanto, se nos ocurre una idea. ¿Por qué no entrenamos un modelo generativo, una IA, para que sea capaz de generar marchas humanas que nos ayuden a aumentar nuestros conjuntos de datos para nuestros análisis? Entonces, la idea detrás de este estudio es diseñar y desarrollar un sistema generativo parametrizable para la creación de marchas sintéticas tridimensionales a partir de trayectorias bidimensionales. Es decir, a partir de un camino bidimensional, con posición en X e Y, de cómo, por dónde queremos que ande nuestra marcha, nuestra persona, y de las dimensiones corporales de la persona, altura, dimensión del pie, etcétera, poder generar la marcha realista que siga esta trayectoria, estos parámetros. Para poder realizar este experimento, esta IA, primero era necesario contar con datos de marchas de personas. Y a pesar de que buscamos en datasets públicos, no encontramos datos que nos sirviesen bien para poder realizar este entrenamiento de esta inteligencia artificial. Por tanto, realizamos un experimento nosotros en el que contamos con 26 participantes, el 62% mujeres y 38% hombres, a los cuales les colocamos el sistema de tracking inercial XSense. ¿Por qué el XSense y no el OptiTrack? Si yo he dicho que el anterior, el de captura óptimo, era el más preciso de todo y el que mejor resultados daba. Pues porque necesitábamos marchas muy grandes. Y al fin y al cabo, los sistemas de captura ópticos como el OptiTrack están limitados, muy limitados a la sala donde están las 8 cámaras. Entonces, en esa sala solo nos dan una superficie de grabación de 6 por 4 metros, lo cual es muy corto. Por tanto, colocamos el sistema inercial a estos participantes, antes tomando las dimensiones corporales que van a ser necesarias para entrenar también a la red, realizamos una marcha de calibración y les hacemos realizar una serie de marchas. ¿Qué marchas? Pues les hacemos andar de manera, siguiendo una trayectoria semicircular, como podéis observar aquí, que serían un total de unos 60 metros aproximadamente, luego unas marchas rectas entre estas farolas, unas marchas circulares y intentando mantener un radio aproximado de 3 metros, marchas haciendo trayectorias de zigzag, teniendo un total de unos 120 metros aproximadamente, unos 60, entre 50 y 60, 65 metros aproximados de cada una de la ida y la vuelta, y también marchas haciendo giros bruscos de 180 grados. Bien, si ahora con todos estos datos en los cuales vamos a tener la posición tridimensional de las articulaciones, si todos estos datos los tomamos e intentamos entrenar directamente la red, vamos a observar que la red es incapaz de aprender nada, no aprende nada y no es capaz de generar ningún tipo de dato real. Esto es debido a que los datos todavía tienen demasiada información que la red tiene que aprender, siendo algunos de estos datos muy difíciles de aprender o completamente innecesarios y redundantes. Entonces, primero hay que hacer un paso grande de preprocesamiento de estos datos. En primer lugar, dejar que la red, ella sola, calcule cómo es la rotación de un sujeto a partir de las coordenadas tridimensionales de sus articulaciones es una tarea muy compleja que requiere redes grandes y muy pesadas. Pero sin embargo, si calculamos nosotros este valor de rotación, que es muy sencillo, es calcular el vector de avance y con el ATAM2 se puede obtener, ya tenemos ese valor de rotación, por tanto, le podemos proporcionar a la red este valor R para que sepa cómo es la rotación. Por tanto, ya no es necesario que la calcule ella, lo cual es bastante costoso. Pero claro, ahora tenemos un problema. Ahora la red tiene una información redundante. Tiene la información de cómo es la rotación por el valor R que le estamos pasando a nosotros, por el valor de la rotación, y también tiene la información de las trayectorias tridimensionales. Por tanto, para evitar estas redundancias afectan mucho a los resultados de las clasificaciones, o en este caso de las regresiones, necesitamos primero transformar estos datos tridimensionales aplicando esta matriz de rotación para que todos los esqueletos avancen siempre en el eje positivo X, eliminando completamente la rotación, ya que esa información ya se la pasamos con el valor R. De esta forma ya la red empieza a aprender algo, pero sigue sin generar marchas realistas. Esto es debido a que hay todavía una información muy compleja que además es completamente innecesaria, la forma del cuerpo humano.
La red no necesita saber cómo es la forma del cuerpo humano, no necesita saber cómo es morfológicamente un cuerpo, ya que esta información siempre es así, siempre es cierta. La red solo tiene que aprender cómo es el patrón de movimiento de las articulaciones. No necesita aprender que, por ejemplo, el segmento corporal que une la rodilla con el tobillo y la rodilla con la cadera están colocados de esta manera y están unidos. Por tanto, si eliminamos completamente esta información, o lo que nosotros hemos llamado transformación jerárquica, la cual trasladamos todos los segmentos corporales a 000, conservando su dirección y sentido, la red es capaz de generar marchas realistas y aquí sí llega a aprender. Aún así, seguimos con un problema, y es que tener una única red para generar las marchas y además las dimensiones corporales de la persona es una tarea compleja. Así que si eliminamos la información de cuáles las dimensiones corporales de la persona realizando esta normalización, y en lugar de tener una red tenemos dos, solucionamos este problema. Vamos a tener una red llamada Gate Animation, en la cual va a ser encargada de generar la marcha tridimensional a través de la secuencia bidimensional, y otra red encargada de escalar el cuerpo humano a las dimensiones que se requieran. Esta primera red, la red de animación, va a recibir una entrada bidimensional, una secuencia bidimensional, que va a ser la posición de las articulaciones eh, de la persona, perdón, la posición de la pelvis de la marcha que queremos generar, que va a pasar por una red recurrente con celdas del stem, no voy a entrar muy en detalle, y que se divide luego al final en tres capas, una encargada de generar la posición Z de la pelvis, otra encargada de generar ese valor de rotación, porque al fin y al cabo queremos que genere marchas que no solo sigan trayectorias rectas, y em, otra capa encargada de generar la posición X y Z de las otras 22 articulaciones. De ahí vamos a tener la red de escalado, que es un perceptrón multicapa típico que va a recibir los parámetros de la altura de la persona, longitud del pie, anchura de hombros y la expansión de muñecas o la longitud entre las muñecas. Si colocásemos una persona ante pose, la distancia que une las dos muñecas nos va a proporcionar el factor de escalado por el cual transformar la información proporcionada por la anterior red para usar la marcha sintética tridimensional de la anterior red con las dimensiones corporales que se requieren. Bien, y ya para pasar a lo último, vamos a realizar una evaluación para que veáis el resultado de este estudio. Para ello hemos contado con un conjunto de 1272 secuencias de movimiento con 600 frames cada una y vamos a realizar una evaluación en cuatro partes. Una evaluación observacional, una visual utilizando TSNE, una de correlación y una cinemática. Bien, primero en la evaluación observacional vamos a observar nosotros si las marchas reales y las sintéticas siguen trayectorias similares. Pero como esto es una presentación, lo vamos a poder ver mejor en un vídeo. Entonces, vamos a tener diferentes escenarios. En este primer escenario, lo que vamos a ver es una marcha real en color azul y la marcha generada por la red de la trayectoria de la marcha real, es decir, la posición de la pelvis de la marcha real. Podemos ver cómo la red ha sido capaz de aprender cómo es el movimiento, cómo son los patrones de movimiento humanos y es apenas es difícil diferenciar a simple vista cuál es la marcha generada y cuál es la marcha real. En este segundo escenario vamos a partir de una marcha real, la misma en color azul, y a esta trayectoria, a esta marcha real, se le van a añadir 100 frames, 100 valores, utilizando una interpolación. De tal forma que a la red se le van a proporcionar esta trayectoria con estos valores interpolados. De tal forma que el inicio y el final de estas marchas es el mismo, pero al contar la marcha generada con 100 frames extra, lo que ha hecho la red es aprender que tiene que dar los pasos más cortos y andar más despacio. Podemos ver cómo el inicio y el final es el mismo, pero la red aprende que esta marcha tiene que ser mucho más lenta o más lenta para poder cuadrar con estos 100 frames nuevos. En el siguiente escenario se realiza algo muy parecido, solo que en lugar de interpolar, vamos a extrapolar 100 frames más. Es decir, el inicio y el final son los mismos, pero cuando la marcha general real llega al final, la marcha real va a continuar con una trayectoria completamente definida por nosotros. No es nada, no es comparada a la trayectoria real. La marcha real termina y la marcha sintética continúa siguiendo la trayectoria que nosotros le hemos definido.
En este segundo escenario, a la red se le proporciona la trayectoria de la marcha real, pero invertida, de tal forma que la red aprende y cómo que tiene que seguir esa trayectoria y por tanto genera una marcha andando en dirección opuesta a la marcha real. En este último escenario, en este escenario 5, vais a ver una marcha completamente generada, partiendo no de una trayectoria real, sino partiendo de una trayectoria completamente definida de manera artificial por nosotros. Bien, podéis observar que sí que hemos podido ver un resultado bastante bueno y la red sí que ha podido aprender uno, el patrón de movimiento. Bien, ahora voy a ir rápido por estas dos métodos de evaluación. Tenemos el método de evaluación donde vamos a utilizar la reducción de dimensionalidad TSNE para pasar todas las marchas a una dimensión, a unas dos dimensiones para poder visualizarlo y así observar si se están produciendo superposiciones o no. Podemos ver cómo se está produciendo una superposición significativa de las marchas generadas y reales, lo que significa que la red generadora produce datos de marcha realistas y coherentes, y si observamos la correlación, podemos ver que a pesar de que se están realizando correlaciones muy buenas en algunos segmentos corporales o en la rotación, por ejemplo, no son correlaciones perfectas, no tenemos un uno en todos. De tal manera significa que no se está produciendo sobreajuste, que no se están copiando. Además, con los datos con los que se ha evaluado son datos que jamás ha visto la red. Por último, con la evaluación cinética, hemos calculado los parámetros cinemáticos, cinética, no, perdón, cinemática. Hemos calculado los parámetros cinemáticos en el plano sagital para las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo. Podemos observar cómo los patrones angulares de las articulaciones de las marchas generadas y de las marchas reales siguen los patrones de movimiento muy similares, de tal manera que refuerza la validez de este sistema para aplicaciones de análisis biomecánico o análisis real. Y con esto estaría todo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me desee realizar. Sí, entiendo que muchos de estos estudios individuales son producto de tu doctorado y que has ido tomando ideas de manera constructiva hacia adelante. Quisiera preguntarte, pues una pregunta doble, ¿cuál ha sido el papel que han jugado los modelos de Deep Learning? Si este mismo estudio lo hubieras realizado hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué tanto ha ayudado el avance en estos modelos hasta llegar a las Transformers? Y de acuerdo a estos diferentes casos de estudios que nos presentas, ¿hay alguno que deje más ventanas de oportunidad para seguir trabajando? Además, a lo mejor si a alguno le tienes más cariño, respecto a, bueno, me gustaría trabajar en marchas sintéticas, o a lo mejor de enfocarte en algún test clínico, no sé, quisiera escucharte. Vale, muy buena pregunta. En cuanto a la primera parte de qué hubiera pasado si esto mismo lo hubiese hecho hace 10 años con el avance de Deep Learning. Algunos estudios, como por ejemplo el primero, donde se realiza un análisis de la marcha normal, bueno, creo que no hubiese habido mucha diferencia, pero en los otros estudios, por ejemplo, en el donde se intenta automatizar la prueba POMA-G, yo creo que no hubiese sido posible que se hubiesen obtenido tan buenos resultados. Es más, realizando una revisión de la literatura, sí que había muy poco de automatización de estas pruebas observacionales como POMA-G. Hay pocos estudios que realicen lo mismo y los resultados son mucho peores porque lo utilizan con redes como las redes recurrentes que no son, sí que son buenas para series temporales, pero no son capaces de capturar todas las relaciones intraarticulares que sí que ocurren durante la marcha. Que sí que hemos podido observar que para detectar, por ejemplo, que una persona estaba teniendo patologías, por ejemplo, en la rodilla derecha, no solo se evalúa cómo es la flexión-extensión o la aducción-aducción de la parte de la rodilla derecha, sino que es necesario poder capturar todas las relaciones entre todas las articulaciones para poder detectar ese tipo de patología. Por tanto, estudios como ese hubiese sido muy difícil. Y ya no hablemos del de la marcha generativa, que sí que se ha utilizado estos avances en redes actuales y hubiese sido bastante complicado poder obtener los resultados como el que hemos podido ver de cómo la marcha
sintética seguía completamente o realizaba una marcha muy similar a la real. Y en cuanto a la segunda pregunta, sí que se quedan bastantes líneas abiertas que estoy continuando actualmente, como es en el caso de la prueba, por ejemplo, el análisis, la evaluación automática de, de la prueba de la POMA-G, de la prueba clinimétrica. Sí que ahora mismo lo que buscábamos era poder realizar este análisis también en entornos cotidianos. Ahora mismo, en este primer estudio inicial, se ha utilizado un sistema muy preciso como el sistema OptiTrack, pero la idea es poco a poco ir disminuyendo la necesidad de este tipo de equipamientos y acabar llevando a que este tipo de evaluación se pudiese realizar solo con una cámara o solo simplemente con un pequeño sensor colocado en el cuerpo de la persona lo más barato posible, para así poder tener las ventajas de una prueba clinimétrica en temas como observacional, como es lo accesible que es realizar este tipo de pruebas, y las ventajas de las pruebas cuantitativas de lo preciso que es analizar estos parámetros de la marcha. Y en cuanto a otro, el que también tengo que continuar sí o sí, y estoy en ello, es el caso de las marchas sintéticas. Este es un estudio el que más me ha gustado a mí, el que más trabajo seguramente me ha costado, ya que realizar todo el procesamiento de los datos fue una tarea bastante costosa, el entrenamiento de la red. Y sí que es necesario avanzar para que ahora mismo solo es capaz de producir marchas de personas sanas. Pero al fin y al cabo, lo difícil en los estudios es encontrar gente o personas con problemas, con patologías. Entonces, a avanzar a esta red para que no solo genere marchas de personas sanas, sino que genere marchas de personas con ciertas patologías. Una marcha de una persona que tiene la rodilla mal, una marcha de una persona que tiene Parkinson, etcétera. No sé si he respondido bien a su pregunta. Sí, excelente, muchas gracias. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Sí, sí, adelante. Sí, sí, Ah, sí. ok, disculpa. Mi nombre es Yanixa y le pido disculpas si mi pregunta repite algo que ya usted dijo, es que perdí la conexión por algún momento y me gustaría saber si en su investigación cuando estuvo haciendo el análisis, porque en la revisión de literatura veo que este tipo de análisis de movimiento se realiza mucho utilizando sensores y poco utilizando visión por computadora, así como que es más tradicional este tipo de análisis de movimiento a través de la captura de datos con sensores más en el cuerpo, ¿no? Desde su experiencia, ¿cuál es la mayor desventaja del uso de la visión por computadora, por ejemplo? OpenCV, MediaPipe. Es, Bien, es una muy buena pregunta y es algo que gracias a los nuevos avances de Deep Learning sí que cada vez se está contando con modelos más avanzados que van a permitir, yo creo que en un futuro, poder realizar este tipo de análisis de marcha con estos sistemas. Pero estos, tanto MediaPipe como OpenPose, como otros sistemas, tienen problemas en temas de que la estimación, sobre todo de la coordenada de la profundidad, no es exactamente preciso. Para poder realizar un buen análisis de cinemático, sí que es necesario poder contar con esta dimensión de la profundidad en X y Z. Y esta estimación de la profundidad no termina de funcionar muy bien. Por eso que en entornos clínicos no está tan usado el uso de estos sistemas de visión por computador, pero yo espero que con los nuevos avances, es más, ya se están dando, hay algunos como MMPose que obtienen unas eh, una estimación de las poses bastante precisas, o algunos nuevos, como los nuevos basados en Transformers, como BitPose, que salió hace 2 años, que también da resultados muy buenos. Poco a poco se vaya a empezar a utilizar este tipo de sistemas. Es más, una de las investigaciones que no he mencionado, ya que esta es una que está en ella y ya llevamos un tiempo trabajando en ellas, es utilizando un sistema de cámaras, una cámara grabada de un teléfono móvil y sistemas de captura, perdón, sistemas de estimación de pose, como de visión por computador, poder intentar detectar si la persona es capaz de sufrir la enfermedad de la fibromialgia. Simplemente analizando su marcha. Yo creo que poco a poco se van a poder corregir estas limitaciones en cuanto a las estimaciones de poses, sobre todo en temas tridimensionales, para poder analizar o que poco a poco vaya yendo habiendo más estudios de análisis de marcha con este tipo de modelos. No sé si he respondido bien a tu pregunta.
Sí, sí, las gracias. Sí, lo que he visto en la literatura es que se utiliza más para la estimación de pose, algo más estático. Ya cuando se trata de un movimiento más en trayectoria, pues sí es utilizado más otro tipo de tecnología para la captura de los datos. Y gracias. A usted. Muchas gracias. Sí, hola. Hola, adelante. Muchas gracias por la presentación. La verdad me parece muy interesante el trabajo que se realiza en su laboratorio, ¿no? Su trabajo personal. En mi caso, pues tenía una pregunta sobre la generación de la marcha, ¿no? Sintética, que sí me parece muy interesante porque la verdad, uno de los principales problemas a la hora de utilizar inteligencia artificial en estos temas de movimiento y demás, pues contar con ese cúmulo de datos que se necesita para entrenar los modelos. Y sí me parece muy interesante ese proyecto. Y la pregunta que quería hacer era, que más bien no me quedó claro, ¿no? Cuando se utiliza este algoritmo de inteligencia artificial, usted define una trayectoria de espacio en el espacio, digamos, ¿no? Una línea que tendría que seguir y entonces él sigue la línea y hace la cadencia, digamos, del movimiento. Sería así como funcionaría. Sí, eso es, sigue esa trayectoria que definimos y además de seguir tanto la cadencia, pues, dependiendo de la velocidad de cómo hemos colocado los puntos, también recrea toda la demás parte del esqueleto. Tú solo le pasas la posición XY de la trayectoria bidimensional y todo lo demás del esqueleto, la posición de las rodillas, la cadera, etcétera, se genera de manera artificial. Si me permite otra pregunta. No, el código no está disponible en un repositorio o piensan publicar el proyecto, porque sí se hace muy interesante, ¿no? Para otros poder trabajar con esa herramienta. Ahora mismo tenemos publicado el conjunto de datos con el que entrenamos la red. Como seguimos todavía trabajando en mejorarla, todavía no está publicada, pero sí que tanto uno de mis compañeros como yo queremos publicar esto, pero no solo el modelo, sino también una plataforma que permita pasarle tú la trayectoria sin necesidad de descargarte el modelo y utilizarlo en Python directamente, sino pasarle directamente a esta plataforma la trayectoria y que te genere la marcha. En esa parte estamos en ello. Pero el dataset sí que está publicado en abierto y se puede ya descargar y incluso podéis intentar probar para entrenar diferentes ya vosotros. Ah, ok, muchas gracias. Estaremos al pendiente entonces cuando lancen la plataforma. Y otra cosa que pues ya lo mencionó, que sí me gustaría aclarar, pues aportar, ¿no? Es que sí, OpenSync, Xsense, estas herramientas pues sí son muy precisas, pero sí están muy costosas en el caso de ya cuando queramos extender el sistema, ¿no? Hacia el público en general, sobre todo en países a veces que no tienen tantos recursos, para personas de bajos recursos, pues sí sería bueno, como ya mencionó, que tenían interés de hacerlo, trabajar en el Sí, diseño y desarrollo de plataformas personalizadas, digamos, ¿no? Que tengan un menor costo. Sí, perdona, que pensaba que había acabado la pregunta. Sí, con una de las cosas, por eso, por ejemplo, en el estudio de la automatización de la prueba observacional decía que era preliminar, ya que para poder utilizar esto, obviamente, es un sistema, el OptiTrack, que no lo tiene mucha gente. Es más, hay bastante poca gente en temas de hospitales o clínicas que pueda contar con ese sistema. Y no hay que, sobre todo para la gente a la que va dirigida, son personas mayores en residencias de mayores, no se cuenta con un presupuesto para poder adquirir este sistema, pero de ninguna manera. Entonces, una de las líneas de investigación que se van a continuar es poco a poco, a partir de esta baseline, de esta IA ya entrenada con este sistema, bueno, ir reduciendo el coste de estos sistemas para poder tener modelos que funcionen con el más mínimo recurso posible, de tal forma que pueda ser accesible para todo tipo de personas y ámbitos. Muchas gracias y pues felicidades por el trabajo que está desarrollando. Muchas gracias. Yo tenía una duda sobre qué es lo que se considera detección temprana. Vale. Sobre todo la demencia, algunas demencias con el deterioro cognitivo leve van empezando progresivamente. Al principio son
tonterías, como puede ser dejarse una luz encendida sin darte cuenta, dejarte algo abierto, que se te olvide una tarea que estás haciendo, pero poco a poco va degenerando en ya temas de demencia mucho más elevadas, problemas de incluso olvidar cosas, de desorientación, ya dejar de reconocer personas o otro tipo de problemas. Entonces, la detección temprana es detectar este tipo de enfermedad lo más temprano posible cuando se están empezando a desarrollar los primeros síntomas. De esta forma, si se puede detectar que una persona está empezando a sufrir este tipo de demencia o Alzheimer, por ejemplo, o Parkinson, intentar proponer un tratamiento para, ya que estas enfermedades son incurables, es el problema, sí intentar poder llevar un mejor control de esta persona o proporcionarle tratamientos para mitigar el impacto de esta enfermedad o mitigarlo lo máximo posible. Intentar hacer que la calidad de vida de esta persona sea lo mejor posible desde el principio y que no degenere de manera rápida, ya que si no se trata en estadios iniciales, la degeneración va aumentando hasta el momento donde la calidad de vida de esta persona ya es muy, muy reducida. Gracias. Y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia al doctor David Carneros Prado por impartir el seminario Análisis del movimiento humano mediante sistemas de captura de movimiento, de la adquisición de datos a las aplicaciones clínicas. Firmado por el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del posgrado en Ciencias de la Computación. Y pues agradecemos mucho el tiempo y la charla, fue muy interesante.